La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con nuestros queridísimos Jesús Callejo, Carlos Canales. Bueno, pues esta noche creo que os vamos a sorprender. Va a ser un monográfico muy parecido a aquel que hicimos sobre la Isla del Roble. Hombre, son diferentes casos, pero por extraño, por enigmático, por desconocido, yo creo que os va a deslumbrar. Nada más y nada menos que extraños casos sobre féretros, sobre ataúdes, sobre tumbas móviles, que se mueven, que se desplazan, que las vuelven a colocar en su sitio y se vuelven a desplazar. ¿Qué estará ocurriendo? Es uno de esos enigmas que proponemos de vez en cuando aquí en La Rosa de los Vientos. Así que preparaos bien y sobre todo ir preparado también vuestro féretro, pues algún día se desplaza, que se lo sepan los allegados. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Imagínate tú el caso. En fin, la verdad es que vamos a arrastrar al finado y vemos cómo aquello se empieza a mover. Aquello se mueve, sobre todo cada vez que se abría la tumba, pues empezó a ser un espectáculo público. Claro, el rumor empezó a correr, esto de que los féretros, además muchos de ellos revestidos en plomo, se desplacen, pues hombre, no deja de ser curioso. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Yo pensaba que ante todo aquí lo que hay que buscar es un culpable. Es un culpable. Se acabó el problema. Pero esto no es lo de Drácula, ¿no? No exactamente. Además me ha hecho gracia porque antes de entrar en antena Jesús comentaba que se podía poner en siglas como un acrónimo, ¿no? El nombre que se les dio. Y las siglas, que luego las diremos, salían ADB. ADB. Para los usuarios de más cintos, ADB es Apple Desktop Bus, donde se enchufan los ratones. Sin embargo, no, es ataúdes deslizantes de las Barbados. Ataúdes deslizantes de las Barbados. Ese es el caso más espectacular, el más conocido, aunque tenemos otros, ¿no? Tenemos otros, sí. Hay que decir que es un fenómeno bastante extraño, ¿no? Bueno, tampoco de vez en cuando se abren los panteones para enterrar a más gente, pero normalmente los ataúdes están en su lugar, no están removidos, por lo menos no tienen formas extrañas, y eso no ocurrió una vez, sino que ocurrió varias veces. Estoy hablando de las Barbados, que a lo mejor es el caso más conocido. Y también echando mano, ¿no?, de nuestros archivos, pues hemos encontrado otros 3 casos similares en otras partes del mundo, pero siendo bastante esporádico, no es muy habitual. Desde luego está descartada, y ahora iremos hablando de cada teoría, está descartada pues la intencionalidad o la broma por parte de las personas que quisieran hacer este tipo de movimientos macabros con los féretros. Antes, Carlos, comparamos por su singularidad, acaso, pues este caso al de la Isla del Roble, ¿no? Y es que el nuevo continente sigue ofreciendo muchos enigmas. Claro, además muchos enigmas en islas, además, y en lugares muy evocadores. Ya hablamos que en la Isla del Roble se juntaban además 3 fenómenos. La posibilidad de esconder tesoros piratas, el hecho de que pudiera ser un lugar de atraque de antiguas expediciones europeas al norte de América en los siglos XIV y XV, es decir, antes de la llegada de Colón, y finalmente la posibilidad de que hubiera toda una trama de ingeniería extraña en torno al supuesto escondite del tesoro. En este caso es algo parecido. Barbados, el único país del mundo que tiene una bandera pirata como bandera, un tridente marino de un corsario, que ya es bastante evocador por sí mismo. La verdad es que es una isla misteriosa. En una isla azucarera de las Antillas, como muchos oyentes sabrán, es estado independiente junto a la Commonwealth, y en la época en que la historia que vamos a contar se desarrolla, es decir, cuando por lo menos fue conocida a principios del siglo XIX, en aquel entonces estaba en manos de grupos de familias europeas, anglosajonas, que eran los dueños de las plantaciones, y un montón de esclavos negros, por supuesto, que eran los que curraban, como siempre. A los que, como luego veremos, se les atribuyó en principio la culpabilidad de todo, claro. Claro. Entonces, Jesús, ¿dónde debemos enmarcar este caso? ¿En qué época histórica? En el siglo XIX. A principios del XIX. Además, entre 2 fechas muy concretas, 1812 y 1820. Perdón por el siglo pasado. Sí, José, es verdad, es que estamos ya en el 21, en el siglo XIX, entre 1812 y 1820 es cuando ocurren estos fenómenos. La ubicación, estamos hablando de la isla de las Barbados, la isla de las Antillas, en la época napoleónica, ¿no? Exactamente, de 431 metros de superficie que tiene esta isla, pequeñita, pero llena de misterios, como decía Carlos. Y uno de los misterios, el que dentro del mundo paranormal, el que la hacha célebre, es estos misterios de la tumba sellada, que a pesar de todo sus ataúdes se remueven, ¿no? Tienen extraños movimientos. Digo que es un caso que ha recorrido, pues, en fin, ha levantado muchísima polvareda y ha hecho que se haya especulado sobre muchísimas teorías, porque no se ha encontrado un origen que pueda explicar, pues, un caso bastante anómalo. Y es tan anómalo, pues bueno, como lo que vamos a ir contando. Yo digo que es muy similar un poco a lo de la Isla del Roble. Por supuesto, aquí no hay tesoro por medio, pero sí es uno de esos casos que no se ha encontrado explicación, que todavía el misterio sigue vigente. Ya no están esos ataúdes, como comentaremos después, pero nunca se llegó a resolver. Es uno de esos misterios sin resolver, propios de un libro de Iker Jiménez, ¿no? Sí. Pero que ocurre fuera de nuestras fronteras, y con unas, no sé cómo te diría, como unos ingredientes
pues bastante sospechosos en el momento que empezamos a analizar detalle por detalle. Entonces, a principios del 19, en plena época de las guerras coloniales, guerras de independencia, ahí tenemos en las Barbados una isla diminuta de pocos metros de superficie, 400 y pico metros. Ahí tenemos un mausoleo o un panteón, algo así. 131 kilómetros. Ah, pues esto es una peña finca. Bueno, digamos que entre 1807 y 1820 como una Andorra, familia... una isla como Andorra, ¿no? Sí, aproximadamente. Una familia, los Chase, hay que tener en cuenta, como he dicho, que las Barbados es una isla azucarera que tiene un altísimo nivel de vida, al menos entre los blancos, claro. Sí, y además era un punto fundamental, porque en aquel entonces había guerra contra el Caribe francés. Entonces las Barbados, que era un punto esencial para la flota británica desde Jamaica y las Antillas Menores, una de las grandes familias del lugar, los Chase y los Brewster, tienen, digamos que entre 1807 y 1820 tienen seis enterramientos, que son Dorcas Chase, Thomas Chase, Samuel Brewster, Thomasina Chase, Samuel Brewster Ames y Mariana Mary Chase. Entonces, cada una de las 6 tumbas son obviamente enterradas durante el proceso de enterramiento en un panteón en un orden, una posición. La posición era la posición clásica que se utilizaba en todo enterramiento de panteón, no solo británico, sino de cualquier religión cristiana. Es decir, había un orden como de llegada, algo parecido a lo que ocurría en el Panteón de Reyes del Escorial. Eso no tendría mayor importancia si no fuera porque Nathan Lucas, que fue el verdadero testigo ocular que recordó luego los hechos en el futuro de lo que era entonces la fecha de enterramiento, desde el primer momento se percibió, dirían, ¿cómo es el primer momento? Sí, claro, porque cada vez que se produjo un enterramiento nuevo, se pudo comprobar de manera visible para los testigos que las tumbas no estaban en su lugar. Es decir, que los ataúdes, que eran madera y plomo, se habían deslizado. ¿Pero cómo eran esos enterramientos? Vamos a ver, hay que ponernos un poco en situación, ¿no? Ya he hecho un pequeño resumen, Carlos, pero bueno, habría que seguir cronológicamente un poco los hechos. Puede dar la sensación, Jesús, que colocamos el ataúd encima de una piedra y lo dejamos ahí, ¿no? Claro, pero no es el caso. Estamos hablando de un panteón familiar. Exacto. Un panteón donde bueno, pues estaba cerrado con una gran losa de mármol, por lo tanto ni dentro ni fuera se puede mover esa losa con facilidad, salvo con la ayuda de varios hombres. Y bueno, esto no ocurre desde el primer momento. El primer enterramiento que se da en este panteón del cementerio de Christchurch en Oyster, en la costa sur de la Barbados, ocurre en 1807. Ahí se entierra a la señora Thomasina Goddard y ahí queda, ¿no? Unos cuantos meses después, en febrero de 1808, es una niña, Marianne Mary Chase, la que es enterrada. Y hasta ahí, sin ningún problema. Es en 1812, en concreto en julio, cuando entierran a la hermana mayor de Marianne, que se llama Dorcas Chase, que además se había suicidado. Cuando abren este panteón, levantan la losa de mármol y al introducir el ataúd es cuando descubren lo que ya empieza a ser el misterio de los ataúdes deslizantes de las Barbados, porque encuentran que el ataúd de Mary había sido movido hacia el rincón opuesto al que ocupaba, y el de la señora Goddard había sido empujado contra la pared. Desde luego en unas posiciones totalmente insólitas. Y ahí surge el misterio. Ambos féretros estaban revestidos de plomo. No profanados. No profanados, no había ninguna... Porque si alguien hubiera intentado profanar, no estarían movidos, sino que estarían levantadas las capas del ataúd. No era así. Y, bueno, pues se pensó rápidamente en dos teorías, las más plausibles. Una de ellas, absurda, en corrientes de aire. Hombre, un ataúd de plomo. A veces el viento es fuerte, pero... La otra, como recordaba Carlos, hablando de una familia potentada anglosajona, que eran los Chase, pues miraron de reojo a los esclavos negros como los causantes de estos movimientos. Sí. Los esclavos negros, ni que decir tiene, que eran muy supersticiosos con este tipo de cosas. Bastante tenemos con la plantación como para ponernos. O sea, que no había bueno, parece ser que Chase mayor era un tipo bastante áspero. Sí. Claro, y aquí entra uno de los asuntos curiosos. Bueno, hasta ese momento pues no dejaba de ser una mera anécdota. Bueno, enterraron pues a la hermana mayor de Mary Ann, que era Dorcas Chase. Empezaron a correr rumores, pero no pasa nada. Se vuelve otra vez a colocar la losa y ahí queda la cosa. Pero el 9 de agosto de 1812, es decir, un mes después del enterramiento de su hija, la que se había suicidado, muere el patriarca, Thomas Chase. Además es un hombre de una conducta tiránica que, según las malas lenguas, parece que fue el que empujó o provocó el suicidio de su hija Dorcas. Entonces que cuando muere, pues por supuesto, su ataúd es colocado en el panteón familiar, junto con los otros tres. Y cuando lo mueven, hombre, ya empieza a haber ahí como pequeños rumorcillos, a ver qué ocurre, y no pasa nada. Es decir, los otros tres están en su sitio, no se habían movido. Entonces, por lo tanto, ahí se cree que acaba el misterio.
Los negros suspiran, digo, menos mal. Podemos seguir esclavizados en la plantación. Alguno iba a cobrar esto, claro. Podemos seguir. Pero en septiembre de 1816, ya pasando 4 años, la gente se había olvidado de que los ataúdes en su momento se habían removido, pues se vuelve a abrir el panteón para enterrar a un niño llamado Samuel Brewster Ames. Y aquí otra vez el espectáculo empieza a ser inquietante, porque cuando levantan esa losa, los ataúdes estaban de nuevo desordenados. Caramba. Se vuelve a acusar a los peones negros, Claro, que claro. de verdad. Lo niegan, y no solo lo niegan, sino que se marchan despavoridos de allí, pensando, dentro de sus creencias, que eran los espíritus malignos los que habían hecho aquel desaguisado con los ataúdes. Bueno, el hecho es que se vuelve a colocar el féretro, todos los féretros en los lugares originales, y se vuelve a poner la losa. Pero ni que decir tiene que se empieza a ser un lugar de culto y de peregrinación a ver qué pasa. Y están esperando a ver quién es el siguiente que se muere para que abran la losa y a ver qué ocurre o qué se encuentran en el interior. Está bastante claro lo que ocurrió. De la tumba. Pues que en el siguiente fallecimiento de la familia Chase, obviamente volvió a ocurrir lo mismo. Porque cuando Samuel Brewster muere... bueno, hay que decir una cosa importante. Los féretros grandes se encontraban siempre en la posición de abajo, y los féretros pequeños de los niños se ponían encima. De manera que como había 6, había 3 féretros grandes debajo y 3 féretros grandes encima. Bueno, por supuesto, vuelve a ocurrir y se vuelven a correr los féretros movidos. Claro, esto ya empieza a alarmar especialmente a la gente del lugar por 2 razones. La primera, porque parecía que claramente había dentro del lugar del panteón algo que provocaba un movimiento de los ataúdes. Segundo, porque no solamente ese movimiento existía, sino que por primera vez, dado que el número de ataúdes ya se iba incrementando, parecían obedecer una cierta lógica. La lógica, aunque no es un momento para explicarlo porque todavía faltan ataúdes, consistía... ¿Ha dicho así? Sí, aquí consistía, somos así de... y luego explicaremos de concretos. En que Eric Frank Russell en 1957 descubrió cuál era la causa, no la causa, cuál era el sentido del movimiento de los ataúdes. Lo que no se sabe todavía es la causa. Con 4, ese sentido no se podía apreciar, pero sí se veía una cierta lógica. Y lo dejo como interrogación mientras Jesús cuenta los casos siguientes. Y es que parecía haber un momento de interrupción. Es como si algo hubiera sido interrumpido en el momento en que los ataúdes iban a ocupar la posición definitiva que hasta los años 60 de este siglo, del pasado, del 20, no se supo cuál iba a ser, pero que ahora se sabe casi con seguridad. Lo que no se sabe todavía es qué fuerza lo promovió. Luego contaremos por qué se supo eso. Sí, a ver, Jesús sigue con... Y es que cuando cierran al siguiente, hay otro hecho anómalo. Ya no están desplazados, sino que hay algo distinto a lo que había ocurrido con anterioridad. Y el siguiente enterramiento ocurre un 17 de noviembre de 1816. Entierran a Samuel Brewster. ¿El quinto, Jesús? Sí, quinto. Samuel Brewster, el padre del niño que habían enterrado unos meses antes. Y no porque se hubiera muerto, sino sencillamente que su féretro fue trasladado al Panteón Chase desde el emplazamiento anterior, que estaba en el cementerio de St. Philip. Pero bueno, considera que como el niño estaba enterrado allí, el hijo, pues el padre también debería estar enterrado. Y bueno, por supuesto, ya cierta muchedumbre por echar un vistazo alrededor, no, porque ha pasado por allí y no sabe qué ocurre en el panteón, ¿no? Y se encuentran de nuevo, por tercera vez, los ataúdes removidos. La gente se agolpa para verlos, se dan codazos, empieza a ver chismorreos, unos a otros dicen ya te lo dije, los negros huyen despavoridos diciendo otra vez no. Y aparte de estar removidos, encuentran que el ataúd de la señora Goddard, que recordar que era de los primeros que se enterraron allí, llevaba ya casi 10 años enterrado ese ataúd, se había roto. Estaba, lo cual también era inexplicable porque no había pasado demasiado tiempo, era una cámara sellada totalmente. Miran en la bóveda para ver si a alguien se le ocurre entrar por allí. Desde luego nadie ha entrado ni por arriba ni por abajo ni por supuesto por el lugar natural. Ya como ves se dispara aquello porque no solo están desplazados sino quién pudo haber destrozado ese ataúd de la señora Goddard. Vuelven a colocar los féretros en su lugar y atan los restos del ataúd de la señora Goddard contra la pared, hecho casi añicos, antes de volver a cimentar la losa de mármol en su sitio. Pero esta vez hacer algo más, y es que extienden una pequeña capa de arena por todo lo que es el panteón, porque si alguien quiere entrar aquí, luego irá dejando huellas. Así que la próxima vez que abramos esto, pues nos enteraremos realmente si es una presencia humana o no, o es un asunto totalmente sobrenatural
o como decían los negros de la isla, pues referido a los malos espíritus de la isla que se encargaban de atormentar a la familia Chase por el comportamiento tiránico que había tenido el patriarca. Este momento sí que es importante porque ya la cuestión se ha convertido en un debate nacional en las Barbados. Entonces la tumba no se abre de nuevo hasta, bueno, en la bóveda, el 17 de junio de 1819. ¿Por qué? Porque La Palma toma Sinclair. Entonces, cuando La Palma toma Sinclair, hay que volver a abrir el panteón. Y claro, ya no había una o dos personas fuera. Había miles de curiosos. Y además estaba, por supuesto, el gobernador de las Barbados, Vizconde de Covermer. Cada vez que moría uno de estos era un acontecimiento. Claro, dos funcionarios que asistaron al funeral, el honorable Nathan Lucas, mayor J. Fitz, que era secretario de gobernador. Y bueno, estaban por encima de las fuerzas vivas de las islas, los Barbados allí, esperando a ver qué ocurría. Que por otra parte tampoco serían muchos. No, pero vamos, pero ya era algo serio. Si ya estaba representando en formal de la reina, del gobierno británico, bueno, del rey, y del gobierno británico en el panteón, y se abrió delante de él. Hay que tener en cuenta que el mayor Finch, que era secretario, actuaba de notario, era el notario real y la persona que tomaba fe de los hechos que ocurrían allí. Y Nathan Lucas, que era el honorable Nathan Lucas, que tiene el mismo título que Puyol, por cierto, que era la persona representante de la corona ante el gobernador. Bueno, por eso es que existía lo que era el gobernador general y luego al mismo tiempo una especie de representante público por parte de la corona que había sido testigo, curiosamente, de los primeros enterramientos. Bueno, pues lo sorprendente es que aunque se había vertido arena por el suelo para evitar marcas y que no quedara nada y que hubiera alguna prueba de que algo había ocurrido allí, los ataúdes estaban de nuevo movidos. Pero además nada parecía indicar que hubieran sido arrastrados. Nada parecía marcar que hubieran sido movidos con fuerza. Es decir, pura y simplemente ocupaban posiciones totalmente absurdas, completamente distintas de las que tenía la última vez que el panteón fue abierto, y encima sin que nadie pudiera demostrar de una manera fehaciente que aquello había sido movido. En este momento llevamos 6 ataúdes. 6 ataúdes, estaban los 3 grandes, vamos a ver, para hacer una composición del lugar y que los oyentes lo sepan, serían 3 ataúdes grandes, colocados, lo que es la dirección de la cabeza para el fondo de la cripta o de la bóveda, y los pies para el exterior, ¿no? Los desplazamientos habrían ocurrido en 5 ocasiones. Claro, 5 ocasiones. Sí. Los pequeños ataúdes estarían encima de esos 3 grandes, ¿no? O sea, que no son los 6 colocados en línea, sino en la posición original eran estos 3 grandes y los otros 3 que eran más pequeños encima de cada uno de los. Por lo tanto son 6, ¿no? Parejas de 3. Y el suceso entre 1812, o sea, en 7 años. Claro, en 1812, que es cuando se empieza a apreciar, o sea, los enterramientos habían ocurrido antes, como habíamos dicho, los 2 primeros, donde no había habido ningún fenómeno anormal. Y es en el 20, este 18 de abril de 1820, cuando, bueno, pues esto ya se arma allí cierto revuelo, donde está el gobernador, donde está mucha gente para testificar qué es lo que está ocurriendo allí, porque claro, digo que todo el mundo estaba impaciente de que alguien muriera para ver si los fenómenos seguían ocurriendo. Y que decir tiene que los sellos de cemento que habían puesto en la capa anterior estaban intactos, de modo que nadie había levantado la losa ni entrado por allí, y desde el exterior la bóveda parecía tan sólida como siempre, porque claro, se había pensado a ver si alguien por la bóveda pueden entrar. O sea que... ¿Y qué decían los vivos de la familia? Claro, aquí ya se empezaba a especular, ¿no? Porque lógicamente la presencia humana o la interacción humana en este caso pues quedaba descartada porque una persona solo no lo podía hacer, tendría que estar relacionada pues con varias. Claro, en una isla tan pequeña, en una población donde todo el mundo se conocía, eso antes o después se hubiera sabido, era muy difícil mantener ese secreto. A los negros no se les podía acusar, a las víctimas más propiciatorias, porque se sabía que su temor reverencial a todo lo que tenía que ver con la muerte les impedía hacer cualquier profanación de ese tipo. Y bueno, pues los enemigos que tenía el patriarca Chase en su momento, pues tampoco justificaba que pudieran hacer además un acto tan estúpido como entrar en una tumba y remover los féretros. ¿Para qué? ¿Qué tipo de venganza? Eso suena casi a Canberrada, ¿no? Claro, entonces no tenía demasiado sentido para el esfuerzo tan sorprendente que eso suponía. Así que, bueno, lo que hace el honorable Nathan Lucas es informar de todo lo ocurrido, y lo hace pues en un informe. Un informe que dice literalmente: examiné los muros, el arco y toda la bóveda. Todo era igualmente antiguo. Un albañil en mi presencia golpeó minuciosamente el suelo con un martillo. Todo era sólido. Confieso que no puedo explicar los movimientos de estos ataúdes de plomo. Ciertamente no se trata de ladrones, y en cuanto a bromas pesadas o trucos, hubiese sido necesaria la participación de demasiada gente, y el secreto hubiera sido descubierto. En cuanto a que los negros hayan tenido algo que ver, sumiendo supersticios a los muertos y a todo lo que con ellos se relaciona, excluye cualquier idea de esta clase. Todo lo que sé es que ocurrió y que yo fui testigo del hecho. Acto seguido, el gobierno de las Islas Barbados decidió sacar los ataúdes de la bóveda y proporcionarlos otro lugar. Desde entonces, 17 de julio de 1819, las tumbas están abiertas
y se pueden contemplar. Y nadie claro, ha vuelto a incluir nada. O sea, que el estado actual es eso, o sea, esto es un lugar ya turístico donde la gente se acerca, no, a este panteón, pues para ver en fin, qué allí aconteció, pero desde luego ahora mismo ya no hay nadie ahí enterrado, y bueno, el que quiera acercarse a ese cementerio de Crestchar, en Oistin, pues verá que lo que existe pues es el recuerdo pues, pavoroso en el fondo, ¿no? Porque eso digo, pues eso, mucho que hablar y mucha especulación de unos féretros que se empezarán a mover. Y a partir de ahí empieza la segunda etapa, es decir, ¿qué ocurrió allí? Y empieza a haber teorías de todo tipo, teniendo en cuenta que no es el único caso, como decíamos al principio, sino que hemos encontrado otros 3 muy similares en otras partes del mundo. A ver, ¿con qué se especula? ¿Por qué se especula? ¿Qué se está contando? Bueno, como a Jesús le encanta Conan Doyle, se lo dejo a él. Que por supuesto no se pudo resistir. No. Conan Doyle era tan deductivo que el hombre decía, vamos, en este caso para mí. También aquí estuvo Arturo. También. Yo voy a empezar por Frank Russell. Frank Russell escribió un libro, Grandes Historias del Mundo, en el año 57, donde hablaba de la... En 1957. Sí, hablaba del misterio de las Barbados, y sobre todo fue el primero que se dio cuenta que la posición en la que aparecían los féretros no era casual. Él exactamente dice que los 3 grandes ataúdes formaban una línea en la que el ataúd central estaba ligeramente más alejado de la puerta de la bóveda. Que los 3 ataúdes pequeños, que eran los que estaban encima, se hallaban situados, como para decir, encima de los grandes. Es decir, todos tenían los pies hacia la puerta, eso es importante, y la cabeza contra el fondo de la bóveda, teniendo ejes longitudinales paralelos a los muros. Es decir, si alguien entrara en la bóveda, se encontraría primero los pies y al final la cabeza. Dice, cuando fueron hallados en desorden, todos los ataúdes estaban en etapas diferentes, pero regulares de inversión. Las cabezas apuntaban más o menos hacia la puerta y los pies más o menos hacia el muro. Que parece como si hubieran sido sorprendidos mientras giraban con gran lentitud sobre sus centros de gravedad, algunos a más velocidad que otros, pero todos con sus ejes marcando 120 grados. Esto es una explicación curiosa, porque, aunque Frank Russell no se dio cuenta en su momento, después sí se analizó que la razón del movimiento de 120 grados estaba en relación al peso. Es decir, los ataúdes que se habían movido más en el giro que estaban dando sobre su propio centro de gravedad, eran los que habían sido colocados primeros y pesaban menos. De manera que los que pesaban más habían ido más lentos y los que se habían colocado después habían tenido menos tiempo. Fijaros que se trata de una coordinación digna de un mecanismo de relojería. Es como si trabajáramos con ejes multidiferenciales, en los cuales, es decir, los movimientos son diferentes y se van ajustando como si fuera una rueda de reloj. Bueno, esto en la naturaleza es imposible. El caso curioso es que todo da a indicar que fue un fenómeno natural. ¿Pero un fenómeno natural de qué tipo? Bueno, Frank Russell no lo sabía. De hecho, concluye que podría haber tratado, lo cual, aunque sea un científico, lo deja bastante vago, a fuerza gravitatoria, giroscópica, electromagnética, o finalmente dice, Dios sabe de qué tipo. A ver, entonces saquemos aquí las conclusiones de Conan Doyle. Conan Doyle, sí, bueno, un caso que le interesó, estamos hablando justamente de su época, y todo lo humano y todo lo divino, no le era ajeno, y ya sabemos, ¿no?, en cuantos berenjenales ya sabemos de lo que fue capaz. se llegó a meter. No, de verdad, era una de las mentes privilegiadas de su época, lo que no quiere decir que se equivocara. Incluso como asesino era bueno, ¿eh? Algunas de las cosas. Ay, qué malvado es Carlos. Todavía no está demostrado. Algún día hablará el jardinero. Bueno, también otro de los ataúdes que están intentando sumar para realmente a ver si ponía veneno fue muerto, ¿no? Por eso. Una cantidad de cosas. Pero bueno, ¿qué dijo don Arturo? Bueno, pues Arturo Conan Doyle, pues, dijeron a Doyle, oye, ¿qué ocurrió ahí en las Barbados, no? Porque le contaron el caso, investigó, no sabemos si estuvo realmente o no estuvo en las Barbados, pero sí conocía de primera mano este asunto. Y él creía, como muy creyente en todos los fenómenos paranormales, él creía que los ataúdes de Oistin se movían a causa de los extraños poderes físicos que supuestamente poseían los cuerpos de quienes mueren prematuramente, como era el caso de las niñas Chase o Samuel Brewster Ames, estos niños, ¿no? Y uno de ellos, de las niñas, recordar que se había suicidado. Y esa era un poco la teoría que nadie le creyó, porque, bueno, si esto es cierto, no ocurriría solo en el Panteón de los Seis en las Barbados, sino que ha ocurrido en muchísimos lugares donde hay un verdadero baile, muertes violentas, pero desde luego a este hombre no se le ocurrió ninguna otra razón más sólida. Y hay otra interesante, es decir, aparte de ese fenómeno electromagnético, Dios sabe qué tipo, como decía Russell, y es que, y no lo tenemos que olvidar, porque algo creo que puede haber influido, los movimientos de los féretros de Oistin habían sido causados por temblores de tierra. Me explico. En Barbados se halla en un cinturón sísmico y está rodeada la isla de zonas de fractura. Además hay un volcán muy cerca que está en la isla de San Vicente. Por lo tanto, un ligero temblor podría haber desplazado los ataúdes.
Pero, y esa es la explicación que daban, o por lo menos la inquietud y el interrogante que daban los familiares. Y, bueno, ¿por qué solo en el Panteón de los Seis? Si realmente hay un pequeño movimiento sísmico, aunque no sea apreciable, pero sí puede suponer cierto movimiento de los ataúdes. Hay dos cosas un poco contradictorias. Primero, el movimiento sería muy pequeño, no sería un giro, como casi se había apreciado, de más de 120 grados. Y después, no solo hubiera ocurrido en el Panteón de los Seis, también hubiera ocurrido en otros cementerios y en otros panteones de esta isla. Así que la teoría empezó a resultar dudosa, ¿no? Y eso hizo que la especulación pues se haya seguido manteniendo hasta estos días, porque todas las teorías son válidas, pero desde luego se ha estudiado desde todos los puntos de vista, y lo único cierto es que desde 1820 ese panteón permanece vacío, porque ya nadie se atreve a enterrar nada allí, y ninguna explicación coherente o plausible se ha dado para explicar este mito. El extraño caso del panteón maldito y movible. Inmovible y removible. Porque iba a decir que si alguien se cree que esto es un caso especial, que vea alguno de los otros. Sí, porque bueno, hemos contado el caso más espectacular, que es el de las Islas Barbados, ¿no? Donde teníamos 6 ataúdes en perfecta conjunción. Moviéndose en un ritmo de 120 grados, de una manera, bueno, pues eso, como si tuvieran una estructura diferencial, como si fuera un reloj. Los 6 ataúdes fueron sacados de ahí. Hoy en día el panteón es simplemente un punto de atractivo turístico para los que visitan la zona. Pues además sin la losa, yo he visto las fotos y nada, parece sin la losa, con el nombre tal cual, y bueno, y con esa leyenda ya que va a perdurar para toda la vida. Supongo que detrás camisetas, llaveros. Por lo menos los restos ya descansan tranquilos, nunca mejor dicho, ¿no? Ya por fin están en paz. Bueno, nadie se ha atrevido ya a abrir las tumbas en los lugares donde descansan, que son otros cementerios de la Barbados, pero desde luego ya es distinto, no es lo mismo que sean enterrados individualmente que sean enterrados en un panteón. Queda claro que desde luego no fueron los negros. No fueron los negros en absoluto, y mira que algunos parece que le torturaron. Bueno, nos poner latigazos por si las moscas. Pues por extrañas operaciones electromagnéticas, por terremotos no percibidos, por misterios inescrutables todavía hoy, el Panteón de las Barbados. Pero bueno, Carlos, teníamos otros 3 casos. Bueno, vamos a empezar por el primero de ellos. En 1815 se citaba un caso muy curioso, un panteón, también un panteón, en Stanton, en el condado de Suffolk, en Inglaterra, en la cual durante por lo menos 3 ocasiones independientes, como en el caso de este, incidirían varios ataúdes, los ataúdes se habían desplazado de sus andas. Lo increíble es que un ataúd muy pesado, que durante su carga para meterlo en el panteón había necesitado de 8 porteadores, cuando se abrió el panteón la siguiente vez, había trepado hasta el 4º escalón del panteón. Entonces, imaginaos la cara de terror que se le puso a la gente cuando abrieron la puerta. Pues es otra variante. Esta es una variante escaladora. Y bueno, ahora le paso a Jesús para el siguiente, porque tenemos varios. No, el otro es en 1867, que es cuando se detecta en Greenford, cerca de Stamford, en Lincolnshire, Inglaterra. Y ahí uno de los testigos, el señor Paley, hijo del rector además de Greenford, es el que nos da noticia, ¿no?, de este extraño caso. Y él comenta, pues eso, unos repetidos movimientos de pesados ataúdes de plomo, también revestidos de madera, como era el caso similar de las Barbados, en un panteón local. Claro, lógicamente estas cosas tienen que pasar en panteones, porque en ataúdes individuales desde luego no tiene ningún sentido eso. Y la carta, estas que escribe el señor Paley, pues bueno, fue confirmada por uno de los testigos presenciales, que comentó que algunos de los féretros se habían desplazado hasta quedar erguidos y apoyados contra la pared, con lo cual aquí tenemos otra variante. Ya no giran, sino que algunos se levantan, no suben escaleras, sino que quedan erguidos y casi haciendo el pino en la pared. Bueno, tenemos hasta ahora ataúdes giratorios. El otro es muy curioso. Ataúdes trepadores y ataúdes... lo bueno, señor. Pues ahora veis el bueno. Pon la guinda, Carlos. En la isla de Oesen, en el Báltico, en lo que hoy es, enfrente justo de lo que hoy es Estonia, hubo un caso en 1844 en la cual alguien hablaba de que había un encantamiento por parte de algunos caballos que se agitaban extrañamente en la presencia del cementerio. Bueno, el hecho cierto es que en el panteón de los Buschhoven, una familia de origen alemán dentro de lo que era la Estonia rusa de la época, se había producido un extraño movimiento de los ataúdes que había dentro del panteón. Bueno, aquí como había familias alemanas serias organizadas, el barón de Bundestag, que era el representante del par en la zona, organizó una investigación en serio, una investigación en la cual se llegó a crear un comité que no solamente decidió investigar lo que ocurría, sino que hizo colocar no arena sino cenizas en la bóveda y en la capilla, y sellos ocultos que se romperían si la puerta quedaba abierta. Durante 3 días, además con sus noches, el lugar fue vigilado por un piquete militar. Bueno, el comité volvió 3 días después, dio absolutamente igual. Los sellos estaban intactos, las cenizas intactas, y los ataúdes, unos cabeza abajo, otro tan roto, con la cabeza de un muerto salvando por él, otro se había bailado.
Pero bueno, fue tal el terror que tuvieron que trasladaron inmediatamente el comité de Arendsburg y Bosheim todos los féretros a otro lugar. El lugar fue punto final al panteón, que fue demolido en su totalidad. Punto final al lugar. Bueno, pues estos son los 4 casos más notables del siglo XIX. ¿Habrá otros en el siglo XX? ¿Tendremos ya nuevos preparándose para este siglo XXI? Pues no me extrañaría. Teniendo en cuenta que estos casos, ya digo, que son bastante insólitos, son infrecuentes. De hecho, dentro de la fenomenología paranormal, fenomenología, es muy extraño. De ahí que los hayamos dicho, porque no se encuentran estos libros o manuales de parapsicología al uso, porque no hay demasiados casos. Ya digo que nos ha costado trabajo localizar todos estos antecedentes, pero desde luego son sorprendentes, ¿no? Porque todos ellos, como ves, como tú decías, hacen una nueva modalidad, esos ataúdes, y por supuesto en todos se ha descartado la presencia humana y que haya una broma por parte de alguien. Empiezo a sospechar que nuestra querida psicofonía, esa que nos acompañó en el especial de psicofonía que decía no están en paz cuando hablábamos de los cementerios. ¿Se refería a esto? En este caso, desde luego, tenía razón. tenía bastante razón. Bueno, pues espero que os haya gustado este extraño caso, este extraño enigma de estos ataúdes movibles, sobre todo el de las Barbados, que ha sido ciertamente espectacular, que nos han traído como siempre nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales, a los que volveremos a escuchar el próximo viernes en la tertulia Zona Cero. Muchas gracias. De nada, y aquí estaremos el viernes. Bueno, y preparando bien el mausoleo, porque tampoco vamos a... Hasta el viernes. En fin, pero intentaremos que el suelo esté firme. Exacto.